¿Qué tal? En este video vamos a darle seguimiento al ejercicio en el que nos piden explicar las ganancias de una empresa en función de dos variables, una que son las horas de capacitación de los empleados y una más que es el presupuesto que se destina a marketing. Entonces vamos a desarrollar el ejercicio número 6 en el que nos quedamos. Ya habíamos dicho previamente que en el ejercicio 5 se nos pedía predecir el rendimiento cuando las horas de capacitación son 60 y el marketing 12,000. Entonces, estas son unidades de horas y estas unidades son de miles, entonces de miles de pesos. En este sentido, bueno, pues ya habíamos identificado en nuestra pizarra que las ganancias se comportaban con una intersección de 50.1351 más este coeficiente 2.8668 que corresponde a las horas y 1.0238 que corresponde a el gasto o la inversión en marketing, ¿no? Entonces eso corresponde a 12,000, las horas son 60, una vez que tú das estos valores puedes obtener las ganancias que corresponden a 12,507. Entonces eso ya lo habíamos hecho en el anterior video y nada más estoy recapitulando un poco para identificar que el valor corresponde a 12,507.8, ¿no? 12,507.8 y el valor que tenemos acá, 12,507.7, ¿no? Por así decirlo, pues son prácticamente el mismo resultado. Se puede redondear a 12,508 y listo. Entonces, vamos a desarrollar una prueba de Wald para determinar si una tercera parte del coeficiente de HRS, es decir, de las horas, equivale a una unidad de la inversión en mercadotecnia. Entonces, lo que yo estoy diciendo acá es que quiero comprobar que una unidad de la inversión en mercadotecnia, que está dada en miles de pesos, vamos a suponer que por cada peso que se gasta en mercadotecnia, esto podría tener un comparativo con respecto a un tercio de una unidad que sería horas. Entonces, hablando de una tercera parte de una hora, si lo transformamos en minutos, pues un tercio se podría considerar como 20 minutos. 20 minutos estarían equivaliendo a una unidad de dinero gastada en el marketing. Es lo que me está preguntando. O sea, si puedo equiparar, que esto es algo interesante con las pruebas de igual, tú puedes comparar entre las variables que explican tu fenómeno quién tiene más peso o quién podría estar representando en este sentido cuál es la variable que tendría un mayor poder explicativo. Por ejemplo, el decir que una unidad de marketing equivale a un tercio de hora en términos de unidades, pues evidentemente el valor más pequeño es el de las horas. Entonces quiere decir que con una menor cantidad en unidades de la variable horas, se puede obtener pues un mayor ganancia, un mayor rendimiento que si se utilizara una unidad completa en este caso de pesos, del marketing, ¿no? Entonces, claro que cobra más sentido cuando, por ejemplo, pudiéramos tener cantidades equiparables, como pudieran ser dinero con dinero, o en este caso horas con horas, o una unidad determinada con respecto a otra unidad, pero de las mismas características. Ahí es donde también cobra un poco más de sentido este tipo de pruebas. Pero también podríamos preguntarnos, ¿no? ¿A qué equivalen, por ejemplo, la inversión en publicidad respecto a las horas que un trabajador podría estar tomando por concepto de capacitación? Entonces, bueno, aquí la pregunta es esa. ¿Cómo se desarrolla la prueba de Wald? Bueno, pues eso ya también lo hemos desarrollado a partir de algunos ejercicios que hemos hecho en el pasado, en donde hemos puesto la prueba de Wald. Por aquí la tengo, si no mal recuerdo. Se desarrolló la prueba de Wald en donde se explica cómo es que con el comando linear hipótesis perteneciente a la librería CAR, uno puede preguntarle a la máquina si un determinado valor para el intercepto o para las diferentes pendientes que conforman el modelo de regresión
puede valer una determinada cantidad, ¿no? Generalmente, cuando uno lleva a cabo una investigación, más o menos ya tienes idea de por qué valores se encuentra el parámetro que estás buscando. Por ejemplo, la tasa de crecimiento, la tasa de inflación, la tasa de interés. Tú ya sabes que a lo mejor la inflación oscila entre un 3% más uno o menos un punto porcentual. Por poner este ejemplo, ¿no? Si sabes que la inflación va a estar en eso, tu pregunta podría ser con el análisis de regresión que hago de una muestra de datos pertenecientes al INPC que posteriormente transformo como tasa de crecimiento para que se entienda que lo que se tiene es la inflación. Bueno, pues sobre ese análisis yo quisiera preguntar si el coeficiente dependiente, porque aquí no sería el intercepto obviamente, sino sería alguno de estos coeficientes dependientes, los que establecerían si la tasa de inflación, por ejemplo, va a ser del 3%, ¿no? Entonces ahí uno podría decir que x1 es igual que 3. Y la máquina te podría responder a través de linear hipótesis si esto se va a presentar o no en función de una prueba de hipótesis, que es la prueba T. Van a verlo ustedes a continuación, como en el caso de R, lo que nos da es una alternativa que es la prueba F. O sea, te puede dar la respuesta en términos de la T o en términos de la F. Dependiendo del software, porque si no mal recuerdo en Ibius lo hace con la T estadística y en R lo hace con la F. Sin embargo, la interpretación, el resultado es en esencia el mismo, ¿no? Es decir, en uno te da un valor, por ejemplo, de 2 en la estadística de T y en F puede ser el cuadrado de esa T, que sería F igual a 4. Entonces, eso es lo único que hay que tener en consideración para cuando se lee la prueba. Afortunadamente también te dan el p-value y con eso pues es todavía más sencillo llevar a cabo la interpretación. Pero bueno, ya no nos extendamos más, vamos rápidamente con la prueba que corresponde a la hipótesis de, o a la prueba de Wald para poder comprobar en este sentido cuál sería el resultado. Entonces, lo que tenemos que hacer para el desarrollo de la prueba de Wald pues son una serie de elementos interesantes en donde podríamos rápidamente, como ya vimos, descargar la librería. Voy a poner aquí para tener una secuencia la prueba de Wald, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestro script con la prueba de Wald y para la prueba de Wald lo único que necesitamos es solicitar la librería car. Esto es muy importante porque vamos a necesitar desarrollar la hipótesis lineal. Entonces, linear hipótesis, de hecho aquí te hace la sugerencia. Si utilizas esta o esta, pues en las tres opciones se necesita la librería car que ya previamente he descargado. Dice que es una función genérica para probar una hipótesis lineal y métodos para modelos lineales, modelos lineales generalizados y modelos lineales multivariantes. También se utiliza, entre otras cosas, pues para otras estructuras del análisis de regresión, ¿no? Entonces vamos a ver que esta prueba de Wald, la que necesitamos, es la que tiene la H mayúscula. Linear hipótesis sobre, y ahora viene la parte donde yo le pregunto, esta prueba la vas a extraer de tu regresión número 1 que previamente hemos corrido aquí atrás. Le hemos definido regresión 1 en el punto 1, R1, es las ganancias explicadas por las horas y por la inversión en marketing. Entonces ya sé que pertenece a esta ecuación. Ahora voy a correrla rápidamente para que ustedes puedan ver cómo voy a extraer de esta regresión los coeficientes. Tienen que poner mucha atención en cómo están determinados o cómo están definidos. En el caso del intercepto, por default, pues así te lo pone. Entonces lo puedes copiar e irte aquí después de la regresión, o sea, después de indicar que la hipótesis lineal la vas a efectuar sobre la regresión que has construido, enseguida también debes preguntar por el intercepto, si el intercepto es igual a un determinado valor. Aquí lo vamos a probar de la siguiente manera.
yo le voy a preguntar, en este caso, si es igual a 50. Sé que esto no es lo que me está pidiendo, pero es para hacer una explicación para lo que puede servir la hipótesis, la prueba de hipótesis de Wald, ¿no? Hay que también tener muy presente que estos coeficientes deben de estar entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque se utilizan letras. Y entonces en R, todo lo que sea una variable de tipo carácter, es decir, de letras, tiene que ir entre comillas. Entonces le preguntas si el intercepto es igual a 50. ¿Cómo? Este es evidentemente el parámetro, ¿no? Apenas ahora en la clase que teníamos por la tarde, les explicaba que la intención en el análisis de regresión con el experimento Monte Carlo era determinar si podíamos establecer a partir del estimador lo que podría estar ocurriendo con el parámetro. Entonces ahí les exponía esta pequeña ecuación en donde les establecíamos que el estimador se compara contra su parámetro. Entonces, de esta manera es lo que estoy haciendo acá. Este sería el parámetro. Miren, esto evidentemente porque fue creado de unos datos que aquí a propósito no se los pongo, pero ahorita van a ver de dónde se generaron estos datos y efectivamente el coeficiente de intersección es 50. Entonces, con esos 50, igual que en el experimento Monte Carlo, esta que sería mi regresión, esta que sería mi regresión me está dando mis estimadores, mis beta gorro. Y esto que está aquí, que es la prueba de hipótesis, me estaría interpretando a mi parámetro, el que no tiene gorro. Entonces este sería mi beta sin gorro, 50. Yo le pregunto si a partir de este intercepto que tú estimaste, por así decirlo, este sería el intercepto, sería el estimador y este sería el parámetro. Entonces se está preguntando si el estimador se parece al parámetro. La respuesta ante esa pregunta es, bueno, claro, hay que correr aquí la librería que no lo hice. Por eso, vean ustedes, eso lo hice a propósito para que vean que no funciona si no le cargan la librería correspondiente. Entonces les dice, hay un error porque no se fue encontrada la función. Cuando diga que no se encuentra la función determinada, pues es porque está faltando ahí la librería. Entonces ya cargué la librería y me va a arrojar, como ustedes ven aquí, la hipótesis. Me dice, tú estás probando si el intercepto es igual a 50. Entonces a esa pregunta yo te respondo con una F estadística y un p-value. Entonces, el p-value creo que es lo más fácil de leer porque aquí tú puedes identificar rápidamente si esto está por la izquierda, en el caso de valores positivos, si está por la izquierda de los valores 1, 5 y 10, perdón, 1, 5 y 10, o está por la derecha. Me refiero a los valores de las distribuciones, ¿no? Quiero ser muy específico. Por ejemplo, aquí. Y como quiero ser tan específico, tengo la T y la F. ¿Cuál voy a ver? Voy a ver la F. Entonces, en el caso que estoy ahorita platicándoles, lo que tengo es una distribución F con un valor de 1.9737. Con ese valor de 1.9737, pues es claro en dónde se encuentra el 1.9737. Me refiero a esto, miren, me refiero al estadístico. Ya en este punto hemos hecho varios ejercicios en donde yo les platico que hay dos principales valores. Uno que es el estadístico y otro que es el nivel de significancia. Entonces véanlo ustedes por acá. En cuanto a la F, me dice que vale 1.9737. Entonces 1.9737 yo pienso que, bueno, más o menos por aquí se encontraría. 1.9737. Entonces ese 1.9737 se encuentra aquí. Ajá. Y vean ustedes cómo hay mucha lógica en pensar que si aquí tienes un nivel de significancia de 1, de 5 y de 10, o de 0.01, 0.05 y 0.010, o 0.10, no, dije 0.01, 0.5, 0.05, perdón, y 0.10. Entonces aquí habría algo más grande que 0.10 porque está más o menos cayendo por aquí, ¿no? Entonces
vamos a suponer que está por aquí. Entonces, es evidente que es más grande que 0.10. Por eso les digo, si ustedes se van al p-value, pues es evidente que es más fácil leerlo con esto, porque aquí me está diciendo, esto está cayendo en el punto 1633. Aquí está justamente el punto 1633, 0.1633, y entonces con esto identifico rápidamente si se encuentra en la región de rechazo o en la región de aceptación. Es claro que a los 3 niveles de significancia tradicionales, este se encuentra en una región de aceptación. Por lo tanto, se estaría aceptando la hipótesis nula, la cual me establece que si este valor de mi regresión 50.13 se parece al verdadero parámetro, que es 50. Bien, entonces así es como funciona la prueba Walt. Para no dejar, miren, les voy a poner 3 ejercicios rápidamente de lo demás. Me refiero a las otras hipótesis que aquí les he preparado, que sería preguntar si las horas, porque aquí se ve que esto tiende a 3 y que esto tiende a 1, pues preguntar si esos serán los verdaderos parámetros. Más adelante les voy a dar a conocer quiénes son y veremos si tuvimos razón en pensar que horas equivale a 3 y MK equivale a 1. Aquí por lo que puedo ver con las dos pruebas, vean punto 20 y punto 81, sobre todo esta punto 81 es muy fuerte, es decir, hay una altísima probabilidad de que este valor sí parezca 1 y nada más falta ver la regresión para darse cuenta que así es 1.02. Entonces, si le preguntas que si esto se parece a 1, pues claro que te va a decir que con un 81% de certeza que efectivamente así es, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos a la pregunta que nos interesa. Ahora sí, si yo le quiero preguntar que HRS representa un tercio de MK, pero eso vamos desarrollado a partir de esto. Para determinar si una tercera parte, aquí estoy traduciéndolo, es decir, una tercera parte, que sería esto de HRS, equivale, sería el igual a una unidad, que aquí estaría, de MK. Entonces le voy a preguntar esto a la máquina si un tercio de HRS equivale a una unidad de MK. Entonces para hacer esto, igual me voy a utilizar el comando linear hipótesis. Y con linear hipótesis, aquí quiero ser específico en qué es esta, sobre la regresión 1. Y le voy a preguntar, ahora, claro, también entre comillas, porque también para esto sirve, puedo preguntar entre relaciones de variables. Entonces, lo único que yo aquí tendría que hacer es, déjame probar si esto funciona de esta manera. En versiones anteriores no funcionaba si tú ponías un tercio directamente que multiplica a horas y que esto se iguala con una unidad de MK, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Prácticamente copio esto y pego acá para desarrollarlo, ¿no? Y entonces vamos a ver si funciona. Me dice que hay un error. Miren, esto es a lo que me refiero cuando les decía en clase que por eso era importante el que pudiéramos hacer estos videos como para especificar ahí pues estos elementos muy puntuales en los que hay que tener cuidado. En lo que hay que tener cuidado, a lo mejor aquí se podría poner una nota, ahorita van a ver cuál sería la nota, es que si tú quieres probar esto, lo ideal es que no lo pongas en estos términos de fracciones, sino que lo desarrolles. Es decir, ¿cómo es desarrollarlo? Bueno, pues que lo pongas en los términos de decimales. Es decir, 0.333 y ahí le puedes poner, no sé, 4 decimales. Y esto tendría que darme una respuesta diferente, como lo ven aquí. Entonces es diferente poner un tercio que poner 0.33. Entonces por favor anoten este dato importante, que es que la prueba linear hipótesis funciona cuando te piden fracciones, sí, pero desarrolladas en puntos decimales, ¿no? En términos de decimales. Bueno, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta es que efectivamente aquí luego veo que cae en la región de aceptación, se acepta que 0.33 es igual a una unidad de MK. De hecho, eso se puede ver ya desde el análisis de regresión cuando tú ves los coeficientes
y dices, para empezar son positivos. Y luego lo que puedo identificar es que esto se acerca a la unidad y esto se acerca a 3 unidades. Entonces, si pregunto si podemos determinar que una unidad de inversión en mercadotecnia podría corresponder a un tercio, pero vean aquí, esta es la parte interesante, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que aquí son 3 veces, ajá, el valor de HRS, de las horas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos una relación 1 a 3, ¿no? O sea, lo que estoy intentando explicar es que por una unidad de mercadotecnia yo tendría 3 unidades de horas, pero impactando aquí a las ganancias. Entonces, si yo fuera analista, vamos a suponer que son las mismas unidades. Vamos a suponer que todo está en horas. Si todo está en horas, lo que yo invierta de horas en esta variable eh, corresponderá a una unidad después en las ganancias, ¿no? O sea, ya traducido en ganancias, las ganancias son pesos, pero aquí estamos diciendo que las dos variables son horas. Entonces yo estaré diciendo, si tú inviertes, por ejemplo, vamos a dejar que esto sean horas de capacitación y entonces estas que sean horas de sueño, porque hay empresas, sobre todo en países avanzados, en donde al sueño se le da un peso muy importante. Vamos a suponer, por ejemplo, el país de Japón, en donde después de tu hora de comida, en algunas empresas, a los trabajadores se les da una media hora o una hora de sueño para poder reposar la comida y después pues seguir trabajando. Entonces, vamos a suponer que estas horas son representadas justamente por eso, es decir, las horas de sueño y las horas de capacitación. Entonces, ¿qué estaría diciendo? Que como ya tengo la misma unidad, yo estaría estableciendo que en términos de lo que a mí me interesa, que es la ganancia de una empresa, eh, pues saber qué variable es la que está impactando más para tener una mayor ganancia. En este caso sería claro que las horas que dedicas a capacitación me están dando a ganar 3 unidades monetarias para ganancia por haber tenido una unidad de cada una de ellas. Recuerden que la interpretación es esa. Siempre se maneja en términos unitarios. Es decir, la lectura sería que por cada hora adicional de horas de capacitación, yo tendré casi 3, como resultado, 3 de esto, 3 pesos de ganancia, por así decirlo. Y que por cada hora de incremento en las horas de sueño, pues únicamente me darán a ganar 1 peso. Entonces, estamos en una relación de 1 a 3 pesos. Eso es lo que quiero dejar claro. Luego, si nosotros nos vamos con respecto al valor más alto, este valor más alto es el que voy a comparar con el valor más bajo, porque luego entonces, uno de estos, ¿a qué equivale respecto a marketing? Bueno, esto lo podríamos ver de la siguiente manera. Una hora de estas equivale a 1 tercio de esto, de las horas de sueño, por decirlo así. En el ejemplo en donde tenemos las mismas unidades. Entonces, repito, una unidad de esto equivale a 1 tercio de esto, o lo mismo si lo queremos ver a la inversa, una hora de sueño equivale a 1 tercio de las horas dedicadas a ¿qué dijimos? En este caso esto era sueño y en este caso dijimos que a capacitación, ¿no? Entonces, bien, entonces así se podría leer. Eh, 1 tercio, repito, con respecto a la unidad. Entonces, ¿cuál sería aquí la regla, por así establecerlo? Bueno, pues que si tenemos una relación 1 a 3, la prueba de Wahl se aplica como en términos porcentuales, es decir, en términos menores a la unidad, y por lo tanto lo que tendríamos que preguntarnos es por el inverso de la relación directa de aquí, es decir, si aquí la relación es 1 a 3, luego entonces lo que se pregunta es en términos porcentuales a cuánto equivale respecto a la unidad. ¿Por qué la unidad? Por lo que acabo de explicar, porque esto se interpreta siempre en términos unitarios, es decir, por cada incremento de una unidad, esta variable tiene un aporte a la ganancia de $1 o 1 peso. Por cada incremento unitario de una hora en la capacitación, esta variable tendría un efecto de 3
pesos en las ganancias. Entonces, como estamos hablando de términos unitarios, entonces a eso nos vamos a referir. ¿Cuánto es lo que la variable más pequeña en términos unitarios tiene? Bueno, pues es una unidad. Y entonces la otra sería su inverso, ¿no? Es decir, un tercio. Así también se podría leer, ¿no? Es decir, que tú necesitarías una hora de mercadotecnia para representar apenas una tercera parte de lo que representan las horas de capacitación, ¿no? Entonces, esta es una relación, pues me parece bastante clara de entender. Lo que aquí estamos diciendo es que yo apenas necesito una tercera parte de esta unidad para que sea equiparable a una unidad de estas. Ajá. ¿Y cómo lo sé? Bueno, pues simplemente sacando el inverso de este coeficiente y con eso puedo determinar el valor de la variable contra la que estoy comparando. Entonces, aquí lo que podríamos estar diciendo es que efectivamente un tercio de las horas de capacitación equivalen a un tercio de las horas de sueño, en el ejemplo hipotético que puse. Pero aquí estamos comparando dos variables con unidades diferentes, horas y pesos. Horas de capacitación y pesos invertidos en marketing. Entonces aquí la respuesta sería que sí, que efectivamente un tercio de las horas de capacitación son equivalentes a un peso invertido en mercadotecnia, ¿no? Entonces, así es como se podría desarrollar y este es el valor de la F. Entonces, aquí es 0.4368 y su p-value es 0.55102. Bien, entonces esto es algo que me gustaría pudiéramos desarrollar, como les platiqué ahora en la tarde, en el Livius, para que con la tarea que les dejé de revisar, el que pudiéramos practicar lo suficiente con el Livius, bueno, pues podemos hacer lo propio. La base de datos es ganancia, entonces miren, vamos a hacer esto lo más pronto posible para poder completar la práctica de la segunda parte, ¿no? Entonces, ahorita vamos a abrir aquí, en cuanto aparezca el Livius, la base de datos. Ustedes saben que podríamos hacerlo directamente aquí en File. Pedimos que abra un archivo de trabajo externo y de ahí nos vamos a nuestro escritorio para buscar la base de datos que corresponda a ganancias. Aquí está, ganancias.csv. Le vamos a dar a abrir, nos vamos a siguiente, decimos que no y aquí aparecen ya nuestras variables, ¿no? Entonces, ya con ello podemos hacer lo que acabamos de replicar en R hace un momento, ¿no? Entonces, voy a desarrollar todos los puntos de la manera más rápida posible para que podamos tener todo a detalle. Miren, por ejemplo, en el caso de el primer punto, o mejor dicho, de las gráficas, podemos pedir aquí algunas gráficas comparativas entre todas las variables. En este caso sería la variable de ganancia, la variable de horas y la variable de inversión en marketing, ¿no? Vamos a abrirlo como un grupo, ahí tenemos nuestras tres variables, podemos pedir una gráfica, no solamente gráficas de dispersión, que son estas scatter, sino que también pueden ser gráficas de barras o gráficas de distribuciones, boxplot, qué sé yo. En este caso, cuando hicimos el ejercicio, pues nos pedía una gráfica de dispersión en este punto, con pairs. Y vamos a intentar replicar esto, ¿no? Entonces, si yo pido en el Livius esta gráfica de las tres variables, puede ser única o puede ser gráficas múltiples. Vamos a pedir una sola gráfica y vean cómo en una sola gráfica se pueden ver todas las variables. Quizá aquí lo que convenga es volver a pedir la gráfica y de manera múltiple verlo, es decir, las ganancias en función de las horas y las ganancias en función de la inversión en marketing, ¿no? Esta gráfica, por así decirlo, estaría representando a esta de aquí y esta otra gráfica estaría representando, es decir, a las ganancias en función
mercadotecnia sería esta de acá, ¿no? Ustedes se habrán dado cuenta que en este tipo de gráficas pues son gráficas espejo, este valor corresponde a este a este y este a este. Las ganancias en función de las dos variables que le explican son estas y entre ellas también puede haber una explicación que no se ve como una relación tan lineal, pero bueno, pues ahí se ve un conjunto de puntos, ¿no? Entonces, eso se puede hacer ahí. Es cuestión de que ustedes vayan ahí probando las diferentes gráficas. Por ejemplo, ahorita veía aquí lo del triángulo inferior o del triángulo, dice single graph y decía matriz de triángulo inferior. Si hago esto, pues lo que me está llevando es a esto, miren, fíjense. Está dándome el triángulo inferior de esta matriz, en donde estos tres gráficos son los que están apareciendo aquí, miren. ¿Ya lo ven? Bueno, entonces eso es con respecto a los gráficos. Nos vamos rápidamente a la regresión. Ustedes ya saben aquí rápidamente cómo se opera esto. En el comando podemos poner ls y después gn de ganancias, espacio c. Después vamos con la variable de las horas, hrs en ese orden y luego mk. Vamos a darle enter y esto nos debe de llevar al resultado de mi regresión, que es el que vemos por aquí con 50, con 2 y con 1. Aquí está 50, 2 y 1 con los test estadísticos 521.4, 27.3 y 10.3. Entonces, hasta ahí vamos con gráficos. Interpretación, pues ya la saben, ¿no? Por cada incremento de una unidad en marketing, las ganancias se verán incrementadas en 1.02 pesos, porque esta es la unidad de las ganancias. Y luego, por cada unidad incrementada de horas de capacitación, bueno, pues las ganancias se verán incrementadas en 2.86 pesos. Bien, eso sería la interpretación. Nos vamos a los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza que me pidieron, por ejemplo, aquí en R, pues uno los puede definir al 99, al 95 y al 90%. Esto porque tradicionalmente en los softwares son los niveles de significancia o de confianza tradicionales. Aquí yo también puedo hacer lo mismo. Me puedo ir a... Perdón, pero es que siempre que vuelvo a entrar al programa tengo que moverlo tantito para que sea habilitado, ¿no? Entonces vamos aquí a coeficientes, les decía, y aquí buscamos el intervalo de confianza. Es evidente que aquí está, ¿no? Por aquí nada más lo buscamos y aquí está el intervalo de confianza. Aquí me dice, ¿cuál quieres? 90, 95, 99. Si le das los tres y le das OK, te presenta los tres, miren. ¿No? Aquí está 90, 95 y 99. Este tiene que corresponder, por ejemplo, aquí tiene que corresponder porque le estamos pidiendo el 99%, tendría que corresponder con esto. Entonces, estos resultados que aquí estoy señalando deben ser estos que están acá. Subirle tantito y poner alivius. Y aquí está, miren, 49.88 con 50.38 para la constante. Luego para horas, 2.59 y 3.14. Luego 0.76 y 1.28. Estos son como los intervalos al 99%. Acá bastará poner, por ejemplo, al 95 para obtener el siguiente resultado en Ibius, que es el que corresponde a estos resultados de aquí. Aquí lo ven, que se comprueba. Y finalmente, si lo quieren al 10% de significancia, al 10% del nivel de significancia o 90%, perdón, 90% de nivel de significancia o 10% de significancia, perdón, 90% de nivel de confianza y 10% de nivel de significancia, pues serían estos valores. Entonces, aquí están, serían estos de acá. Y entonces así tendríamos también cómo hacerlo en el Ibius, el punto número 3. Luego, para el número 4, que es el análisis de residuos, a estos residuos se pide que sobre los residuales se trabaje la prueba Harke-Vera y con la prueba Harke-Vera se obtuvieron estos resultados, 263 con un punto 26, lo cual me lleva a que dado que la hipótesis nula es normalidad y que la Harke-Vera se utiliza para muestras mayores a 30, bueno, pues este es el caso. Entonces esta es la prueba me dice que hay en la región de aceptación, se acepta que las perturbaciones se comportan como una normal, lo cual es bueno en el análisis de regresión porque sus propiedades se traspasan hacia los coeficientes y hacia la variable que queremos explicar. Bien, dicho esto, voy a borrar esta parte, voy a borrar este gráfico,
me voy a ir a los datos, nuevamente tengo que correr la regresión. Fíjense ustedes que cada que corren una regresión, los residuos aquí se actualizan. Si yo corriera una regresión, voy a comprobarlo, miren. Fíjense, ¿cuánto vale aquí el primer valor de la regresión, de los errores de esta regresión? 2.006. Si yo corro únicamente esta variable en función de otra, este 2.06 se modificará. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo pregunto por los residuales, vean, ya no es 2.006, sino es 1.35. Quiere decir que cada que yo corro una regresión, por ejemplo aquí, nuevamente voy a regresar a los dos variables explicando a la ganancia, los residuos se estarán actualizando y entonces cuando abra los residuos van a corresponder a este 2.00. Bueno, para comprobar igual esto, vean quiénes son los residuos. Aquí voy a pedir que me muestre los residuos. Le voy a dar correr y vean, el primer valor debe ser ese 2.006, ¿no? Este es el primer residuo que corresponde a este que está aquí. Entonces, les decía, la prueba Jarque-Vera me dio un estadístico de 2.63. Por cierto, la distribución que aquí corresponde es una chi cuadrada. Me da un 2.63 con un p-value de 0.26. Vamos a ver ahora si acá podemos obtener lo mismo. Debemos hacerlo, debemos poder hacerlo. Esto se hace con los residuos. Una vez que ya tenemos los residuos, nos vamos a View y aquí pedimos una estadística descriptiva y en la estadística descriptiva pedimos el histograma y estadísticas. Aquí en el histograma debe venir la prueba Jarque-Vera. Entonces, vean, aquí está la prueba Jarque-Vera. Aquí están los principales momentos estadísticos que me interesan, que son la media, la varianza o desviación estándar, es decir, la raíz de la varianza, el sesgo y la kurtosis. Vean que con el sesgo y la kurtosis, como ustedes han aprendido, yo puedo desarrollar la prueba Jarque-Vera. Vean que la prueba Jarque-Vera corresponde a 2.6344 porque está redondeado, que es este mismo valor, y el p-value que es de 0.2678, que es este 0.2679, bueno, 79 porque está redondeado, acá también sería 0.2679. Entonces, esta es la forma en la que también podríamos hacer todo este procedimiento en el IBIUS, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver entonces que de aquí nos movemos al punto número 5, que sería predecir el rendimiento. Bueno, aquí predecir el rendimiento a lo mejor lo podríamos hacer de forma manual para no entrar aquí ya en más complicaciones. Y respecto a la prueba de Wald, es decir, manual me refiero a que si ya tienes el coeficiente de intersección, los dos coeficientes dependientes, pues ya nada más sustituyes los valores que te estén dando como posibles valores que se pudieran presentar quizá en un punto posterior. Vamos a suponer que estamos en el mes ahorita de septiembre del 2024 y alguien te dice, fíjate que el próximo mes se supone que se va a invertir en un curso que va a tener 60 horas para la capacitación de los trabajadores de la empresa y que además vamos a gastar 12,000 pesos, no sé, en poner algunos espectaculares, bueno, un espectacular quizá, que a lo mejor nos ayude a incrementar nuestras ventas. Bueno, pues entonces ya se dan estos valores y el resultado que nosotros podríamos predecir, pues es que nuestras ganancias corresponderán a 12,507 pesos. Bueno, pues entonces así es como se hace la predicción. Ahora, respecto a las pruebas de Wald, miren, aquí les voy a probar las tres diferentes estructuras, o mejor dicho, las dos estructuras, una en la que tú pruebas que tu estimador se parece al parámetro o no, y otra en la que los dos estimadores que conforman tu modelo de regresión pudieran tener cierta relación entre ellos, de 1 a 3, es decir, en este caso de 1 a 1/3, de 1 a 1/2, de 1 a 1/8 o qué sé yo. Ahorita vamos a hacer estos tres ejemplos. Bueno, si yo le quisiera preguntar por el intercepto si es igual a 50, esto también creo que se los he explicado en otro video que les he pedido, pero bueno, también creo que vale la pena ser exhaustivo en su interpretación. Miren, cuando ya tienen desarrollado su modelo, ustedes pueden revisar que la representación de este modelo es la siguiente. Aquí está toda la ecuación.
50 el coeficiente de intersección, 2.8 el coeficiente de pendiente 1 y 1.02 el coeficiente de pendiente 2. Todos estos coeficientes tienen una representación para la máquina. Para la máquina, este 50.13 corresponde a C1, este 2.86 corresponde a C2 y que a su vez está multiplicando a HRS, ¿no? Esto no se modifica, MK es MK, que está multiplicando a un numerito. Ese numerito se representa por C3. Entonces, ¿por qué les platico esto? Porque este C1, C2 y C3 son como la máquina me va a pedir identificar a mis coeficientes para hacer la prueba de Wald. Vamos a la prueba de Wald que se encuentra en las pruebas de diagnóstico de coeficientes. Si nosotros vamos abajo del coeficiente de intervalos de confianza, perdón, más abajito vemos las pruebas de Wald. Aquí en las pruebas de Wald vemos que hay ejemplos de cómo podrías preguntar las cosas. Entonces, si yo quiero preguntar lo primero, que sería el intercepto que vale 50, yo tendría que decirle a la máquina, bueno, el intercepto corresponde a C1 y este C1, que sería mi estimador, es decir, el beta gorro, le estoy preguntando si se parece a beta sin gorro, que sería el parámetro. Y entonces, esto que estoy haciendo aquí me debe llevar a la misma prueba que yo estoy viendo acá. De hecho, la voy a correr para tener los valores y entonces esperar ahorita el resultado en Ibius, que debe de ser este mismo. Quizá con la diferencia que ya les platicaba. Déjame ver si aquí tengo que darle ya OK. Sí, aquí está. Y ahora vamos viendo, miren. La prueba que me desarrolla, en este caso, Wald, es para una F. Entonces, aquí está, miren, la prueba F. La diferencia con Ibius es que me da, además, la interpretación en diferentes distribuciones, la T estadística, la F y la Chi. Entonces, aquí, para comparar, tenemos la F, porque es la que me da R, 1.9737, que corresponde a este 1.9737 y que es la prueba F. Y también puedo ver el p-value, que es 0.1633, que es este 0.1633. Entonces, con esto yo puedo garantizar que la hipótesis nula que estima que C1 es igual a 50, es decir, que mi coeficiente de intersección en realidad sí vale 50, que ese sería el parámetro, bueno, pues hay una altísima probabilidad o una alta probabilidad de que esto sea así. ¿Dónde va a estar la mayor probabilidad? Ya veíamos, creo que es con marketing. Vamos a ver con horas, se incrementa a 20, pero mejor vámonos con la más alta, que es 0.81. Entonces, ¿por qué marketing dice que es igual a 1? Ya lo veíamos, la regresión, el análisis de regresión, pues casi nos lo confirma, ¿no? Dice que tu estimador es 1.02 y tu parámetro es 1. Por lo tanto, 1 es prácticamente, más bien, marketing 1.02 es prácticamente ese 1 que correspondería al parámetro. Recuerden que los parámetros no los vamos a conocer, rara vez podremos contar con toda la población para poder conocerlos, ¿no? Pero bueno, aquí estábamos probando esto, les decía que en el Ibius tú puedes, en este caso, hacer la prueba de Wald, que aquí se las pongo en la ruta, te vas a View, coeficiente de diagnóstico, diagnósticos para los coeficientes, prueba de Wald, coeficientes de restricción, y en este caso estoy preguntando por la tercera variable, sé que eso corresponde a C3, C3 preguntaría si es igual a 1, y cuando le dé OK, bueno, pues me va a cambiar los valores a lo que aquí tengo, ¿no? Que sería el resultado para esta prueba de hipótesis de Wald, que es para F, 0.05 y un p-value de 0.8104. Si lo ven aquí, 0.579, que sería este, 0.5 ya redondeado 79 y 0.8104, este es el p-value. Entonces, así podrían probar sus diferentes cuestiones. En este caso, la que nos está pidiendo el 0.6 es específicamente esta. Esta es la que voy a hacer a continuación y también lo haré en el Econometric Views. En el Econometric Views implicaría irme a la prueba de Wald y en la prueba de Wald decir que un tercio, aquí lo vemos, un tercio de las horas, vamos a ver si aquí sí funciona la fracción, fíjense, un tercio multiplicado por C, en este caso 3, porque eso corresponde a las horas. Vamos a preguntar si eso es igual a C4, a C2, perdón. Sí, ¿no? C1 es la constante, C2 es marketing
y C3, no es cierto, aquí ya me estoy equivocando. C2 y C3, ¿no? A ver, vamos a ordenar los pensamientos. 1/3 corresponde a horas y las horas es la segunda variable, si no mal recuerdo. Y C3 correspondería al marketing, que sería una unidad. Entonces, así, vamos a darle OK. Y sí, sí funcionó, miren. Pueden hacerlo de las dos formas. Si pueden preguntar ahí en el coeficiente en la prueba de Wald, poner .033 y los va a llevar a este mismo resultado, ¿no? Bueno, aquí ya comprobamos que este es el valor, .4368 con un p-value de .510. Vamos a ver si yo pongo 0.33 que multiplica a C. ¿Quién dijimos que era horas? Es 2, C2. Y esto se iguala con C3. Ajá. Y entonces vamos a darle OK. Y sí, miren, ahí está .510 y .4355. La diferencia es mínima, pero bueno, ahí está la prueba para R y para IBIUS de lo que me están preguntando. Entonces, con esto ya tendríamos cubierta la parte en la que debemos practicar tanto R como en IBIUS, pues todo lo que vamos haciendo, ¿no? Entonces aquí estarían los 6 puntos desarrollados. Y ahora viene esta parte que me parece mucho más interesante. Bueno, pues no más interesante, sino igual de importante y que hemos trabajado ya mucho. Me parece que se han visto ya de la manera teórica cómo se han desarrollado todos estos elementos, ¿no? Hay un par de videos en los que les pido que comprueben que este beta es un estimador insesgado, cómo se obtiene a partir de multiplicadores de Lagrange, del método de mínimos cuadrados ordinarios. Lo que se busca es encontrar el menor error para poder obtener los mejores estimadores lineales e insesgados de estos coeficientes beta. Entonces esto ya lo hemos podido desarrollar de manera teórica. Lo que me interesa ahora pues es que dominemos lo que hay dentro, que son las multiplicaciones en el álgebra matricial, ¿no? Entonces, esto también lo veíamos en clase del día de hoy. Osvaldo me parece que fue el que nos explicaba que con el comando solve, aplicado a una matriz de X transpuesta por X, que claro, esta es una multiplicación de matrices, esta es una sola matriz, esta es otra sola matriz. De hecho, estas dos vamos, son los mismos elementos, nada más que estos están transpuestos, ¿no? Es decir, lo que aquí son filas, acá son columnas, o si lo quieren ver como lo que aquí son columnas, acá son filas, pues también estarán en lo correcto. Entonces, esta multiplicación de estas matrices es lo que les presento como resultado, vean, ya hablando del mismo ejercicio, las ganancias de una empresa se explican por las horas de capacitación de sus empleados y por el presupuesto que se destina al marketing. Entonces, lo que estoy diciendo es que Y, ganancias, se explica por X2, que son horas de capacitación, y X3, que sería mercadotecnia, distribuidas con una distribución normal, o donde el término de perturbación se distribuye de manera idéntica como una distribución normal con media 0 y varianza 1. Esto lo garantizamos, de hecho, con este punto número 4, cuando la prueba Jarque-Vera pues nos comprueba que efectivamente esto se comporta como una distribución normal. Bueno, enseguida los resúmenes de la información que nos presenta este primer ejercicio, que podría asimilarse mucho a lo que veríamos en el examen, pues es que me dice, yo te proveo de una matriz X transpuesta por X, y de una matriz X transpuesta por y de una matriz Y transpuesta por Y, además de la suma explicada de cuadrados de 750. ¿Qué puedo hacer con todo eso? Bueno, pues tendríamos que ver nuestro formulario para ver si podría obtener, por ejemplo, el valor de beta, que de hecho es la primera pregunta. Más bien, lo primerito que hay que hacer, y perdón que no lo hice, es leer lo que me van a pedir desarrollar. En el primer caso me dice, estima el modelo por el método de mínimos cuadrados ordinarios, MCO, encontrando beta gorro. ¿Te parecen correctos los signos? Y explica por qué. Bueno, antes de poder resolver estas preguntas, primero tengo que resolver la disyuntiva de encontrar beta. Yo me voy a mis apuntes, veo que beta se puede resolver con este
conjunto de álgebra matricial, que son la multiplicación de dos grandes matrices que previamente fueron multiplicadas, x transpuesta por x y x transpuesta por y. Esto, en esencia, pues ya no lo tengo que hacer porque esto ya me lo está dando, ¿no? Es decir, yo ya tengo x transpuesta por x y x transpuesta por y. Pero, como también veíamos en clase, ya no me acuerdo quién nos lo dijo, David, ya no me acuerdo quién fue quien nos dijo, no, pues a esto hay que aplicarle una inversa, ¿no? Y entonces esta inversa es lo que le está faltando, ¿no? O sea, esto le está faltando a este resultado que veíamos en nuestro ejercicio, le está faltando esta inversa. Entonces eso es lo que yo tendría que hacer, ¿de acuerdo? Entonces vamos resolviendo. Lo primero que tendría que hacer, claro, es pues hacer esto en R. Si quieren, aquí mismo lo hacemos para tenerlo en un solo script. Y no sé, vamos a ponerle segunda parte. Ajá. En la segunda parte, lo que voy a pedirle a la máquina, pues es que me ayude a desarrollar esto a través de pues lo que ya sé hacer. ¿Qué es lo que sé hacer? Bueno, ustedes recordarán que hace tiempo les dejé una tarea en la que les pedía que hicieran operaciones con álgebra matricial, en donde les pedía sumar, restar, multiplicar y obtener la matriz inversa. Pero también las formas en las que tú podrías construir una matriz en la cual pues pudieras incluir todos los elementos pues que me están solicitando, por ejemplo, en este caso con la matriz, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a hacerlo un poquito más para acá, pero siempre y cuando se vea el valor que necesito. Y entonces ahora sí, me voy a ir a R y le voy a pedir que me ayude a construir una matriz que le voy a llamar igualito. X transpuesta por X, para que no se me olvide que esto es X transpuesta por X. X transpuesta por X ya es una matriz que previamente se multiplicó. Aquí pues ya me hicieron este trabajo, así que bueno, esto es algo que ya podría hacer directamente. Después me voy a ir con el comando rbind, que me podría llevar a combinar dentro de un objeto en R por filas o por columnas, dependiendo de lo que yo tenga. Entonces vamos a ponerle aquí por columnas, quizás es más fácil, ¿no? 100, 9 y menos 10. Es igual de fácil rbind que cbind, ¿no? Pero aquí lo que hay que recordar pues es que básicamente lo que tengo que poner es una concatenación ya de todos estos valores. 100, después viene 9.041 y luego viene menos 10.755. Hablando de tips, yo pienso que en el examen, muchachos, aquí es donde uno tiene que tener el mayor de los cuidados. Si algo puede a veces salir mal, es justo cuando estamos capturando la información. Entonces, para que tengan mucho cuidado a la hora de revisar su examen, de hecho es lo que estoy haciendo ahorita, mientras hablo estoy viendo que efectivamente los coeficientes estén bien capturados para que no vaya a tener ningún fallo. 9.041 y entonces lo que les digo, ustedes también en el examen procuren tener bien identificado esto, que no vayan a tener ahí un error de dedo, que no se les vaya a pasar poner el signo a la variable, al número, en este caso a mis coeficientes, porque si no, entonces esto podría llevarme a un resultado diferente. Menos 10.755, una coma, luego viene menos 5.301 y luego viene finalmente 93.728. Ajá. Entonces ahí ya tendría toda mi matriz. Vamos a ver si corre bien. Y sobre todo, bueno, pues esto lo puedo comprobar volviéndola a llamar y que esto se parezca a esto de acá, ¿no? Entonces rápidamente en una inspección visual rápida vemos que sí son los mismos valores. Entonces ya podemos continuar con esta otra matriz, ¿no? Hay quien podría decirme, no, yo creo que pues si vamos en orden, pues lo primero que tendrías que sacar es la inversa de esto que acabas de capturar, ¿no? Entonces podríamos irlo haciendo así. Podríamos irlo haciendo en orden y si es así, bueno, pues vamos con el sol que nos decía su compañero para poder obtener la matriz inversa. Entonces, esto debería de llevarme a la respuesta de la matriz inversa, que es la que estoy buscando, que es esta, porque esta
correspondería a este valor. Ya nada más tendría que multiplicar. Ustedes recuerdan que la multiplicación se obtiene con porcentaje, asterisco porcentaje, y con eso podría estar multiplicando ya mis matrices. Pero antes de eso tengo que declarar también mi otra matriz. ¿Cuál es mi otra matriz? La que llamaré X transpuesta por Y, que sería esta que está aquí. La voy a hacer más para acá, para que todos la vayan viendo. Y a esto le voy a llamar X transpuesta por Y. Aquí está. Y eso sería igual a, otra vez, puedo utilizar cbind. En esta ocasión, perdón, con minúsculas. Aquí es muy importante aclarar que R sí reconoce entre mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, aquí lo único que tendría que poner es una matriz con una sola columna. 5028.4, una coma, 686.7, una coma, y menos 458.4. Y comprobamos después de esto que se haya capturado correctamente la matriz, que es esto que está aquí. Y entonces ya está conformable para la multiplicación. Ya tengo el resultado de una matriz de 3×3, bueno, que aquí estaba, una de 3×3 por una de 3×1, pues es conformable y me va a llevar al resultado de una matriz de 3×1, que esa es la que va a corresponder a las betas, y que por cierto, pues pienso que así le podría llamar. Entonces aquí ya tendría los elementos para poder desarrollar mi primer inciso, el inciso A, y me pide que obtenga esto, beta, que es igual a la inversa de X transpuesta por X multiplicada por X transpuesta por Y. Como ya tengo este y este elemento, pues entonces ahora lo único que necesito hacer es la multiplicación. Entonces voy a tomar, fíjense, como ya sé que ya tengo esto, X transpuesta por X, perdón, más bien esto, que sería la inversa. Esto no se les vaya a olvidar, ¿no? Ya estaba aquí cometiendo una tontería porque X transpuesta por X no es lo que me está pidiendo la fórmula. Me dice es la inversa de X transpuesta por X. Entonces, tomo este valor, lo pego aquí delante, y entonces ahora sí utilizo porcentaje, asterisco porcentaje, y después debe de venir la última matriz que es esta, X transpuesta por Y, que corresponde a esto de aquí, ¿no? Le vamos a dar aquí pegar, y esto me debe llevar a los verdaderos coeficientes estimadores de beta 0, de beta 1 y de beta 2. Vamos a ver quiénes son: 50.13, 2.86 y 1.02. No es de sorprender porque evidentemente son los mismos valores pues que yo utilicé para el ejercicio anterior, ¿no? Que es este. Miren, ahora corro la regresión y comprobamos que efectivamente son los mismos valores, pero obtenidos a través de el álgebra matricial. 50.13, 2.86 y 1.02. Evidentemente aquí lo que está pasando con las unidades de millar es que no están coincidiendo, pues porque ahí no se están poniendo todos los números decimales. Por ejemplo, aquí, la razón por la que no coincide a la perfección es porque yo lo corté a 3 decimales. Si hubiera puesto todos los decimales, pues claro que esto y esto deberían coincidir a la perfección, pero vamos, son pequeñas discrepancias mínimas que no afectan los resultados, ¿no? Pero bueno, entonces ahí vamos. Aquí ya tendríamos nuestro inciso A resuelto. Ahora, ¿te parece que son correctos los signos? Y explica por qué. Yo pienso que sí. Yo pienso, o sea, esto ya es algo quizá que va un poquito más allá del simple hecho de trabajar mecánicamente. Esto quizá es la parte medular en el análisis que hace un actuario, que es dar su interpretación de los resultados. Pero claro, esto también pues tiene mucho que ver con el bagaje teórico, cultural que a lo mejor uno posea, y que a lo mejor hayas identificado previamente este fenómeno en donde hayas leído algo sobre marketing, sobre capacitación, capital humano, gestión de una empresa, administración de empresas, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes una empresa y quieres que tenga unos rendimientos mayores cada periodo, bueno, pues tienes que identificar las variables que pueden llevarte a lograr este objetivo. En este caso, bueno, pues uno esperaría que si le inviertes más horas de capacitación a tus empleados, pues evidentemente serán
trabajadores más capacitados, con mayores habilidades, lo cual te permitirá pues tener un mejor desempeño en su trabajo y por ende tener mayores ganancias. Entonces uno podría esperar sí una relación positiva en ambos casos. O sea, si tú inviertes en tus trabajadores, tú podrás tener mayores ganancias porque tendrás trabajadores más capacitados que podrán desarrollar mejor sus actividades, independientemente del giro del que se trate, ¿no? Entonces, sí, ahí la respuesta podría ser esa, que de acuerdo a los coeficientes y a las variables, pues uno esperaría que ambas variables fueran positivas. ¿Por qué digo que ambas? Porque también pienso que una empresa que invierte en publicidad del producto que, que expende, que vende, pues claro que también tendrá un beneficio respecto a sus ganancias, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, pensemos en Nike, si Nike no invirtiera tanto en mercadotecnia con la contratación de los mejores jugadores de fútbol, de básquetbol o del deporte que ustedes me digan, del golf, pues a lo mejor y capaz que no tendría las ventas que tiene porque pues históricamente Nike, Adidas, pues son empresas que le invierten mucho a la cuestión de marketing para poder incrementar sus ventas. Entonces, esto podría ser un reflejo de esta variable, ¿no? Entre más se invierta en publicidad, pues más ganancias tendremos, ¿no? Bueno, pues esto podría se podría haber comprobado con el incremento en la inversión en marketing, efectivamente nos podría llevar a un incremento en las ganancias, ¿no? Si fuera negativo, pues entonces a lo mejor, no sé, podríamos estar hablando de que a lo mejor una campaña de alguna empresa le salió al revés la jugada, es decir, se invirtieron mucho en contratar a un determinado deportista, pero ya saben, ¿no? Que luego a veces los deportistas tienen ciertos comportamientos que a lo mejor no le ayudan mucho a la empresa. Eh, ¿Quién no recuerda esa imagen, ¿no? En donde Coca-Cola patrocina al Real Madrid y entonces entra Cristiano Ronaldo y dice que él no toma eso, que él toma agua, ¿no? Y que recomienda a los niños que no tomen Coca-Cola, sino que tomen agua. Bueno, pues eso se identificó como una campaña negativa de marketing para la empresa Coca-Cola, evidentemente, ¿no? Porque ahí lo que le estaba dando a entender, pues era que, pues que no estaba de acuerdo con que la infancia bebiera ese tipo de bebidas, ¿no? Entonces, eso podría a lo mejor significar un resultado contrario, es decir, tú invertiste en publicidad para poner ahí tus marcas, pero resulta que un hecho, pues sí, fortuito, casual, en el que uno de los mejores deportistas del fútbol soccer, pues dice que eso no debe ser consumido. Entonces eso pudo haber tenido una repercusión en este sentido, ¿no? Invierten a lo mejor mucho en publicidad, pero resulta que la publicidad, más allá de ser positiva, resultó negativa y entonces después lo que vas a ver es una disminución en tus ventas, ¿no? Y es cierto, los grandes deportistas son contratados para que luego las masas pues puedan buscar replicar ese mismo comportamiento que ven en sus ídolos, ¿no? En sus estrellas favoritas, en la música, en el deporte. Pero bueno, entonces este podría ser la interpretación. Aquí la idea es que por algo las empresas invierten en publicidad, evidentemente buscando tener una ganancia. Entonces aquí el signo también podría esperarse positivo. Todo esto que les he platicado es para que se den una idea de cómo podrían pues explicar. Al final de cuentas ustedes van a vender sus resultados y vamos, y los sustentan con evidencia y con argumentos claros, sólidos, pues evidentemente que será mucho mejor que así presenten un reporte, ¿no? Es decir, que digas, estos son mis resultados estadísticos y se pueden ver complementados con otras investigaciones o con esta literatura o estos referentes que también desarrollaron este mismo modelo o estas mismas variables y esta es la explicación del por qué vemos estos coeficientes. Listo. Después viene el inciso B y me dice, utilizando la matriz de varianzas covarianzas del estimador de los coeficientes, perdón, estima la matriz de varianzas covarianzas del estimador de los coeficientes del modelo. Es decir, realiza o desarrolla tu matriz de varianzas covarianzas. Esto ustedes ya lo han visto seguramente en algunos otros videos, es decir, cómo podemos encontrar la matriz de varianzas covarianzas. Voy a hacer todo el desarrollo para que ustedes puedan irlo identificando.
Para desarrollar la matriz de varianzas covarianzas, miren, me voy a ir rápido aquí a la presentación. La matriz de varianzas covarianzas es esta. Me dice que voy a necesitar un sigma cuadrado y este sigma cuadrado se obtiene primero sacando la suma de residuos al cuadrado, pero para sacar la suma de residuos al cuadrado primero tengo que hacer este desarrollo. Entonces, para llegar hasta acá, porque además este nada más es una parte. La otra parte, afortunadamente, ya la tenemos de este desarrollo. Entonces ya tenemos esto, la mitad del trabajo. Ahora vamos a la otra mitad, que es encontrar la matriz de varianzas, de varianzas covarianzas sí, pero con este elemento que sería la varianza muestral, que utiliza la suma de residuos al cuadrado. Entonces, esto que les estoy poniendo aquí, ese recordatorio es para eso, para que ustedes sepan que con la suma de residuos al cuadrado, dividida de los grados de libertad, entre los grados de libertad, puedes obtener lo último que te falta para construir la matriz de varianzas covarianzas, ¿sí lo ven? Entonces, por eso este recordatorio. Vamos a desarrollar esto. Y transpuesta por Y. Pero por cierto, aquí ya me lo está dando. Entonces digo, pues ya tengo este valor. Y este X transpuesta por Y ya también lo tengo. Entonces ya nada más me falta beta, pero beta transpuesta, pero beta también lo acabo de obtener aquí. Entonces, pues ya nada más sería cuestión de hacer unas pequeñas modificaciones. Por ejemplo, en este caso, sustituir este valor, o sea, copiarlo y pegarlo. De hecho, lo voy a hacer aquí. Esto es lo primero que voy a copiar, pegar. Y después lo resto de este valor de beta que aquí he obtenido, le aplico su transpuesta y lo multiplico por este valor que ya tengo previamente cargado en R. Entonces, ¿cómo lo haría? ¿O qué es lo primero que haría? Bueno, pues como esto ya sería el inciso, aquí no lo puse, no es cierto, sí, el inciso B, vamos a poner que lo primero que haría, no sé, es, por ejemplo, construir la matriz B transpuesta. O podría poner de una vez este valor, ya lo tengo copiado, ¿no? Pero vamos primero por partes. Sé que esto se llama suma de residuos al cuadrado, entonces podría hacerlo directamente, ¿no? Es decir, podría decir que la suma de residuos al cuadrado va a ser igual a Y transpuesta por Y, pero les digo que este valor ya lo había copiado, entonces nada más lo pego aquí y lo resto, aquí está restado, de una multiplicación de matrices. Primero hay que ver quién es B, pero aquí lo puedo poner directamente. Ustedes saben que la transpuesta de B, pues simplemente se obtiene como T minúscula por B, ¿no? Es decir, T minúscula por B, de B, perdón, T minúscula de B. Aquí lo que estoy haciendo es sacar la inversa, perdón, la transpuesta. Entonces véanlo ustedes aquí, B, y aquí lo voy a poner rápido TB. Esto para comprobar lo que les estoy diciendo, que esto es B, y que ahorita, como lo están viendo en columna, ahora lo van a ver en fila, porque estoy pidiendo la transpuesta, ¿no? Entonces, estos son los valores en columna y estos son sus valores en filas. Bueno, pues entonces es lo que estoy haciendo aquí. Y esto lo tengo que multiplicar. Ya saben ustedes que porcentaje, asterisco porcentaje, me permite la multiplicación de quién. Dijimos que es la X transpuesta por Y, que es esto que ya tengo previamente cargado. Entonces nada más me voy a X transpuesta por Y, que aquí ya está almacenado. Lo pongo aquí, perdón, y listo. Y vamos a ver quién es la suma de residuos al cuadrado. La suma de residuos al cuadrado es 89.1. Entonces, vamos con esto, con la suma de residuos al cuadrado, a desarrollar lo que me esté faltando. Ya tengo la suma de residuos al cuadrado. Lo que quiero hacer con esta suma de residuos al cuadrado es obtener mi varianza muestral, porque es lo último que me falta para obtener mi matriz de varianzas covarianzas. Entonces, nada más lo divido entre los grados de libertad. ¿Quiénes serían los grados de libertad? Bueno, pues aquí lo que podemos poner es que la matriz de varianzas covarianzas necesitaría un sigma cuadrado. Vamos a ponerle sigma 2, que esto corresponde a la varianza, ¿no? La varianza es igual a la suma de residuos al cuadrado, SRC, entre los grados de libertad. ¿Quiénes son los grados de libertad? Miren, los grados de libertad podemos identificarlos de la siguiente manera. La longitud de mi variable
de mi variable y, pero bueno, no sé si me estén dando este valor. Ah, miren, esto es algo interesante. Les estoy pidiendo los grados de libertad. Ah, pero les iba a decir, no les estoy dando el tamaño de la muestra. Claro que sí se los estoy dando. Enseguida se resume la información obtenida a partir de una muestra de las últimas 100 observaciones mensuales. Entonces son 100 datos mensuales. Entonces esto es igual a 100 y ya saben que K, que es decir, N menos K corresponde al número de coeficientes 1, 2 y 3. Entonces 100 menos 3 son 97, ¿no? Entonces aquí ya podemos ponerlo directamente y este sería mi sigma 2. ¿Quién es sigma 2? Bueno, pues es, ahora verán, 0.9185. Ahora sí, ya tengo mi sigma cuadrado por x transpuesta por x, por la inversa de x transpuesta por x. Entonces voy a combinar estos dos elementos para obtener mi matriz de varianzas covarianzas. Y esto debe de ser igual a, vamos a ponerlo aquí, matriz de varianzas covarianzas va a ser igual a sigma 2. Vamos a ver si funciona así, sigma 2. Digo que sí, vamos a ver si funciona así porque aquí tengo que explicar que este sigma 2, vean, está apareciendo sí como un escalar, pero a veces no lo reconoce de esa manera, es decir, como un escalar. Entonces vamos a ver primero si funciona. Entonces sigma 2 lo vamos a multiplicar, incluso podemos decir que sigma 2 es S2. Es igual a sigma 2, ¿no? O desde aquí podríamos haber dicho que S2, que es sigma cuadrado, es igual a suma de residuos al cuadrado entre 97. Para que entonces así todo esté almacenado en S2. Y entonces aquí simplemente pongamos que S2, que sería la varianza, se multiplicaría por la matriz de X transpuesta por X. La inversa de X transpuesta por X. Entonces eso ya habíamos dicho que es esto. ¿Por qué lo sé? Bueno, pues por la fórmula. Aquí está, la inversa de X transpuesta por X. Entonces, todo esto lo podría multiplicar. Para quien se pregunte por qué no estoy utilizando el asterisco, porcentaje, asterisco y solamente asterisco, la explicación es que esto es una multiplicación de matrices y esto es una multiplicación de un escalar, como aquí lo están viendo, por una matriz. Entonces, esto se multiplica de esa manera. Cada uno de estos valores, mejor dicho, este valor por cada uno de los coeficientes de la matriz. Entonces vamos a ver si funciona. Me dice que no es conformable, los arreglos no son conformables. Bueno, aquí les explico rápidamente a qué obedece esta situación. Esto quiere, o se presenta, mejor dicho, cuando yo no digo específicamente de qué valor estoy utilizando, porque ahorita que ponía S2, miren, aparece así, como una matriz o como un vector. Y esto no debe ser un vector, tiene que ser un escalar. Entonces, ¿cómo resuelvo esa, pues, pequeño detalle? Pues muy fácil. Le voy a decir que S2 va a ser igual a lo que esté en S2. Le voy a abrir un corchete y dentro del corchete le voy a poner 1,1 para que vean ahora quién va a ser S2. Miren, la diferencia, quiero que la vean, entre la forma en la que tenía anteriormente el resultado es como un vector. El vector más pequeño que hay, que es una fila o una columna. Entonces aquí está, punto 91. A diferencia de lo que ahorita acabo de hacer, que es definirlo como un escalar, donde estoy poniendo un resultado de punto 9185. Lo que hice fue entrar a ese valor de S2, que sería este, y pedir qué valor me interesa. Bueno, pues la columna 1 y la fila 1, para que entonces extraiga de este pequeño vector el escalar, que es 91, 85, 64, 1. Y entonces eso debe de haber resuelto este problema pues que estaba presentando ahorita. Si yo le doy correr, ahora sí me permite hacer la matriz de varianzas covarianzas. Y esa es la matriz de varianzas covarianzas. Ahora, ¿para qué quiero esa matriz de varianzas covarianzas? Bueno, pues para encontrar los errores estándar que seguramente me estará pidiendo, pero vamos por partes. Lo primero que me dice, estima la matriz de varianzas covarianzas en el examen, bueno, pues sería esto.
esta es mi matriz de varianzas covarianzas, la copio y la pego en donde corresponde y listo, aquí estaría el inciso B. Luego me dice, una vez identificados los coeficientes, claro, ya los analicé aquí y aquí están identificados, son estos. Una vez identificados los coeficientes beta y la matriz de varianzas covarianzas, que es lo que acabo de hacer acá, del estimador se pide que muestre las pruebas T estadísticas. Ya saben cómo se obtienen estas T estadísticas. Se obtienen como la división de los coeficientes entre los errores estándar. Pero bueno, lo mismo que ahorita ocurrió, voy a intentar evitar que me pase esto. Me refiero a la parte de los valores beta, es decir, que no sean identificados como una matriz o como un pequeño vector, sino como un escalar. Entonces, para poder identificarlo, miren, y como ya tengo aquí el identificador de que esto es beta 1, beta 2 y beta 3, así los voy a llamar. Claro que los voy a llamar quizá como minúsculas. Beta 1 va a ser igual a beta grande, corchetes, y el resultado en la posición primera fila, primera columna. Ajá, y voy a pedir que lo muestre. ¿Qué es lo que me debería de regresar como resultado? Bueno, pues 50.134932. Aquí está. Y voy a hacer lo mismo para beta 2. Entonces, para beta 2, lo único que va a cambiar es, como ustedes lo están viendo, estas son las filas primero y luego las columnas. Entonces, aquí lo que debería de cambiar es la fila 2, que sería este, y la columna 1. Entonces, y esto no va a ser beta 1, sino va a ser beta 2. Vamos a ver si me está extrayendo 2.86, ¿no? Ahí lo vamos comprobando. Y ya por último, voy a hacer lo propio con beta 3, que ahora será fila 3, columna 1, para el valor de beta 3. Ajá, y entonces con esto, vean, puedo obtener mi beta 3, que es 1.02, que es este tercer valor. Bueno, ya tengo extraídos los 3 betas. ¿Por qué hice esto? Bueno, pues porque el ejercicio me dice que una vez que hayas obtenido los coeficientes, por así decirlo, estoy individualizando cada coeficiente y luego voy a obtener de la matriz de varianzas covarianzas, no las covarianzas, sino las varianzas, y de hecho no las varianzas, sino sus raíces cuadradas, porque recuerden que eso es el error estándar. Por eso me dice, una vez identificados los coeficientes y la matriz de varianzas covarianzas del estimador, yo creo que aquí debo ser mucho más específico, ¿no? Les voy a poner, y la matriz de varianzas covarianzas del estimador para identificar, bueno, mejor una coma, ¿no? En la redacción se vería bien así, dice. Una vez identificados los coeficientes y la matriz de varianzas covarianzas del estimador para obtener los errores estándar, coma, se pide que muestres las pruebas T estadísticas de cada coeficiente. Entonces aquí ya queda más claro que aquí lo que me está pidiendo es errores estándar y coeficientes. Entonces con coeficientes y errores estándar divido estos entre estos y mi resultado es mi T estadística de cada coeficiente. Entonces vamos a hacerlo. Ya tengo la matriz de varianzas covarianzas. De la matriz de varianzas covarianzas, para que ahora la vean, matriz de varianzas covarianzas, es esta. Solo por no dejar, ya recuerdan que hace ratito estamos hablando del mismo ejercicio y aquí lo hicimos pues de la manera tradicional con el comando LM y se llama regresión 1. Bueno, ¿qué les parece si comprobamos si lo hemos hecho correctamente? Esto no lo voy a escribir ahí, lo voy a escribir aquí abajo porque es nada más una comprobación. Ustedes saben que la matriz de varianzas covarianzas se puede obtener con este comando. Este comando calcula la matriz de varianzas covarianzas para un modelo ajustado, o para un objeto modelo ajustado. ¿Qué es un modelo ajustado? El linear model, en este caso R1. Entonces voy a utilizar R1 sobre la regresión 1. Estoy pidiendo la matriz de varianzas covarianzas, que debe parecerse a esto. Vamos a ver si es cierto. Miren, aquí nos pone quién es, en este caso 1, que es el intercepto, 2, que es horas, y 3, que es marketing. Y bueno, variará quizá por las unidades de millar, pero las décimas y centésimas deben corresponder.
009, 0009, 001, menos 0009, 0.1, 0.0005, 0.001, ¿sí? Y 0005, que es este, y 0099. A lo mejor aquí hay una ligerísima discrepancia, pero ya es hasta las unidades de millar, ¿no? Entonces, decenas de millar, porque estas son unidades, centenas, unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar, y ya saben lo que nos enseñaron en la primaria, ¿no? Ahora, vamos identificando que hicimos lo correcto, porque pues la matriz de varianzas covarianzas es pues básicamente la misma, y entonces ahora con la matriz de varianzas covarianzas hago lo mismo, es decir, extraigo los escalares. ¿Cómo se extraen estos escalares? Bueno, pues se pueden extraer a través de la matriz de varianzas covarianzas. Vamos a llamarle, ¿qué les parece? Error estándar para beta 1. ¿Quién sería el error estándar para beta 1? El error estándar para beta 1 sería la raíz cuadrada de esto. ¿Están de acuerdo? El error estándar para beta 2 sería la raíz cuadrada de esto, y el error estándar para beta 3 sería la raíz cuadrada de esto. Entonces, ya sabiendo eso, lo que yo podría es pedir la raíz cuadrada. SQRT, aquí lo dice, te permite extraer una raíz cuadrada de un número, ¿no? Entonces, SQRT, paréntesis, y aquí le voy a poner de mi matriz de varianzas covarianzas, le voy a pedir que extraiga la posición 1,1. ¿Se acuerdan que esta es la posición 1, 1, 2, 2 y 3, 3? Entonces así está fácil, porque así de sencillo puedo encontrar el error estándar de beta 1, que sería este. Le doy correr, copio y pego para rápidamente hacer esto para beta 2 y también para beta 3. Ya nada más aquí cambio beta 2. Esta es la posición 2,2. Esto se llama beta 2, esto se llama beta 3, esto también va a ser beta 3, y aquí va a ser la posición 3,3. Ya nada más esto lo voy a comprobar ahorita de que hayan sido correctos. Miren, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Aquí hay un error, dice que el objeto EE beta 3, claro, aquí está faltándome esto, y ahí está. Solo voy a poner los puros resultados, beta 1, error estándar de beta 2 y error estándar de beta 3. Y esto lo hago para compararlo con lo que ya había hecho. Por eso les digo que aquí la ventaja es que podemos estar comparando todo, porque ya lo habíamos desarrollado aquí. Miren, sale correr y vamos a ver si es cierto que son los mismos. Se supondría que son estos de aquí, ¿no? 0,9, .10 y 0,9. Entonces el primer valor, pues si se cumple, es, aquí lo ven, 0.096, que sería este. Luego viene 0.105, que sería este ya redondeado, pues es ese 105. Y finalmente, .099 sería este 0.99 ya redondeado, ¿no? Entonces hasta ahí vamos bien. Se ha hecho el desarrollo correcto hasta ese punto, con los errores estándar. Y entonces ya nada más lo que me está pidiendo es obtener las T's estadísticas. T estadística para beta 1, ¿quién sería? Bueno, pues como ya lo establecimos, el coeficiente, si lo divides entre el error estándar, te debe dar la T estadística. ¿Quién es el coeficiente? En este caso, pues va a ser este, beta 1, dividido entre el error estándar correspondiente, que sería el error estándar de beta 1, y eso me debe de llevar al valor de TB1. Ahorita los comparamos, ¿no? Bueno, aquí están estos, igual copio, pego y pego. Y ya nada más cambio aquí. Esto va a ser para 2, este va a ser el coeficiente beta 2 y el error estándar beta 2. Esto va a ser el resultado de TB2. Esto sería T para beta 3 con el beta 3 dividido entre el error estándar de beta 3, y eso me debe de llevar a T beta 3. Y entonces ya me voy a poner ahorita a correr, bueno, claro que no hay error, a identificar las T's T1, T2 y T3. Y me regreso hasta acá arriba donde está el modelo de regresión para ver si se obtuvieron los mismos resultados. Se supondría que son estos, 521, 27 y 10.34. Vamos a ver que aquí hay una, sí, ligera discrepancia por los decimales. Les decía, 517 sería este, 27.1, 27.3 y 10 cerrado, 10.3, pues sería este 10.3, ¿no?
Insisto, esto es porque desde el principio, o sea, aquí no les estoy dando todos los decimales. Si aquí les diera, no sé, 8 decimales, igual que aquí 8 decimales, pues evidentemente estos resultados pues prácticamente serían idénticos, ¿no? Pero bueno, aquí no debe de haber problema, no se preocupen en el examen. Si se hace correctamente, pues tendríamos que llegar a estos mismos valores con estos decimales, ¿no? Si, si se incluyen los 3 decimales, por ejemplo, aquí, ¿no? Pero bueno, esto sería para la t-estadística y finalmente calcule el análisis de varianza, es decir, la suma explicada, la suma de residuos y la suma total e interprete el coeficiente de determinación si sabe que r cuadrado es la suma explicada entre la suma total. Yo ya tengo la suma explicada, volviendo a mi formulario. Yo ya tengo la suma, perdón, la suma de residuos al cuadrado, esto ya la tengo. De hecho, nada más basta con irme para acá en mi script para identificar que la suma de residuos al cuadrado la tenía ya desarrollada. Ahora verán por aquí, ¿no? Aquí está, suma de residuos al cuadrado. Entonces ya nada más lo que me falta es la suma explicada y la suma total. Bueno, tengo estas fórmulas, ¿no? Podría desarrollarlas y de esa manera obtener lo que me está faltando, que sería pues mi suma explicada y mi suma de residuos al cuadrado. Entonces vamos quizá con la suma explicada porque ya tengo el valor de beta transpuesta por x transpuesta por y, menos el tamaño de muestra que es 100, como ya vimos, y la media de y al cuadrado. Entonces, vamos a ver quién sería esta media de y al cuadrado. Porque aquí creo que sí va a haber un problema porque la y al cuadrado, si nos vamos aquí al ejercicio, ¿dónde está esa y cuadrada? Bien, pues esto es algo que entonces tengo que modificar para que no tengan mayor problema. O en todo caso, extraer la media de y, ¿no? A ver, déjame ver si... Ah, pues claro, aquí, como ya tengo el valor acá. ¿Quién sería la media de y? Pues la media de ganancias, ¿no? GN, perdón. Aquí vamos a hacerlo rápido. Min de GN. Ay, Dios, aquí está. 50.28. Entonces, esto es algo que yo les debiera agregar aquí en este resultado. Suma explicada de cuadrados y la media de y. Déjame ver si aquí lo puedo insertar rápidamente esta formulita. Creo que es esta. Aquí está. Esta sería la media de y mayúscula. La media de y es igual, perdón, aquí, la media de y es igual a este valor. Entonces ya con estos elementos ustedes tendrían para poder desarrollar, ¿no? Ahí está la media de y. ¿Por qué? Porque miren, ahora, por ejemplo, si yo quiero utilizar mi fórmula de la suma explicada, tengo que conocer B transpuesta, X transpuesta por Y, ya la conozco, es esta matriz de aquí, y debo de restar el tamaño de muestra que sería 100, esta media, pero elevada al cuadrado. Entonces aquí no hay mayor problema, porque si ya tengo la media, pues nada más le elevo esto al cuadrado y debería tener el resultado, ¿no? Vamos a ver si funciona. Vamos entonces en orden. Aquí tendríamos el inciso B, ya se me pasó esto sería el inciso C. El inciso C es a partir de la matriz de varianzas covarianzas, sería el B y luego las T's. Entonces, si esta es la matriz de varianzas covarianzas, creo que a partir de aquí podríamos decir que esto es el C. Ajá. A partir de aquí es que tú estás desarrollando los errores estándar y las betas, que son las que ya hiciste antes, para poder hacer la división, ¿no? Entonces aquí estaría C y aquí sería el D. Y ya para el D, ahora sí, vamos con
la suma total de cuadrados. ¿Quién es la suma o la suma explicada? Ahorita van a ver que la suma explicada, sec, es igual a, vamos a ver quiénes son los resultados. Beta transpuesta por X transpuesta por Y. Entonces, aquí podría poner, no sé si lo definí como BT. No, creo que no. Hace rato que saqué la suma de residuos. Aquí está. Entonces, podría ser esta, beta transpuesta por, pues es esto, por X transpuesta por Y. Entonces, esto ya lo tengo aquí, lo pego, ¿no? Esto sería esta parte. Y lo voy a restar de el tamaño de la muestra, que son 100, y que a su vez multiplican como un escalar a la media de Y, que sería pues este valor que está aquí. Me están dando la media de Y, ¿no? Entonces copio, pego y lo elevo al cuadrado. Ajá. Vamos a ver entonces que la suma explicada de cuadrados, ¿quién es? Sec 748.42. Ahora, nosotros ya sabemos otras cosas además de esto, que es que la suma de residuos más la suma explicada me dan la suma total. No tendría que desarrollar esto, sino que simplemente podría ser una suma de los residuos más los explicados y que me llevaran a la total, a la suma total. Vamos a ver, suma total de cuadrados, por lo tanto, sería igual a la suma explicada más la suma de residuos al cuadrado. Ya también lo tengo anteriormente. Y la suma total de cuadrados sería esto, 837. Vamos a ver si es cierto. Esto también lo puedo comprobar aquí rápidamente con, miren, voy a ponerlo así. SRC, SEC y STC. Son estos tres valores. Yo podría pedir un análisis de varianza, que esta regresión ya la hice, de R1, y ver que por lo menos se parezca, ¿no? Entonces vemos que los residuos son 87.78, que sería 87.89. Entonces, les digo, por los decimales podría estar variando. La suma, no podría, está variando. Luego, la suma explicada sería 652 más 96. Eso me debe de llevar a 748. Y la suma total sería todo esta suma explicada más la suma de residuos, 652 más 96 más 87, me deberían de llevar a un valor parecido al 837. Pero bueno, aquí de lo que se trata es de comprobar la R cuadrada. La R cuadrada, dijimos, va a ser igual, perdón, acá. Todo esto sirve para obtener la R2, ¿no? Aquí. R2 va a ser igual a la suma explicada sec entre la suma total de cuadrados. Y listo, ahí está. R2 sería igual a esto. 0.8936. 0.89. Vamos a ver, porque ya habíamos hecho la regresión acá arriba, una vez más, si esto se parece a ese valor. Y efectivamente, miren, este 0.89 que acabamos de obtener, 0.89, es este 0.89, ¿no? Entonces ya con eso podríamos comprobar que lo que hicimos a partir del análisis de matrices, pues es correcto, y todo el desarrollo estaría comprobando que ustedes saben utilizar de entrada pues este formulario que, insisto, es la base de todo el análisis de regresión, ¿no? Porque, miren, ya después uno utiliza el software y ya sabes, ¿no? Se va haciendo un ejercicio pues hasta mecánico, ¿no? Tú dices, bueno, pues meto esta variable, luego esta otra y esta otra, es decir, dos más, como lo hice aquí con el Livius. Y todo lo que ahorita les he explicado se resume a esta línea, ¿no? Le das Enter y obtienes esto. Pero bueno, aquí lo importante es saber cómo está construido, vamos, desde las entrañas del procedimiento, cada uno de los elementos, ¿no? Por ejemplo, tú ya sabes perfectamente cómo se obtienen los coeficientes. Estos se obtienen desarrollando esto. Después, ¿cómo se obtiene la matriz, los errores estándar? Bueno, pues tú sabes ya en este punto
que eso se obtuvo a través de la matriz de varianzas-covarianzas, no de las covarianzas, sino de la varianza, de la diagonal principal, y no de las varianzas, sino de la raíz cuadrada de esas varianzas, que son los errores estándar, los cuales son estos que están aquí. Luego también sabes cómo se obtienen las T's. Las T's, ya en este punto tú debes saber claramente que la división de estos entre los errores estándar que aquí se encuentran me deben de llevar a las pruebas T's estadísticas, que son estas. Luego la parte del R cuadrado, bueno, pues lo acabamos de ver ahorita, la suma explicada entre la suma total me debe llevar a la bondad de ajuste que tenga este modelo. Entre más alta sea, mejor estaremos diciendo estas variables explican a mi variable dependiente. Las independientes explican a la variable dependiente muy bien. Otro elemento importante es la suma de residuos al cuadrado. La suma de residuos al cuadrado, que ustedes la pueden ver aquí, suma de residuos al cuadrado, 87.78. Esta ya no la comprobamos en R, pero vamos a ver que la tenemos por acá arriba, ¿no? Suma de residuos al cuadrado, 89, ¿no? 89. En el Livius, ya les decía, pues por las variaciones en los decimales puede cambiar tantito, pero en realidad no afecta el resultado, ¿no? Es decir, los coeficientes son los mismos, las T's estadísticas son las mismas, el coeficiente de determinación es el mismo. La F, aquí sí fíjense que tiene pues importancia el desarrollar la F. Esta quizá me ha faltado desarrollarla, sin embargo, bueno, pues no sería complicado desarrollarla, quizá este sea un inciso más para obtener la prueba F estadística, ¿no? Obtener la prueba F estadística. Pero, a ver, obtener la F stat. Esta F stat, pues ustedes ya saben que se obtiene de el análisis de varianza, la suma de residuos al cuadrado. A ver, déjame ver de una vez, porque esto completaría perfectamente ya nuestro ejercicio. Déjame ver si por aquí encuentro la F. Esa está en alguna fórmula que por aquí debe de estar. Aquí está, miren. Aquí está. Esto me dice que si tú tienes la suma explicada y la divides entre el número de grados de libertad del numerador, entre la suma de residuos al cuadrado, entre los grados de libertad del denominador, podrías obtener pues el valor de la F. Aquí es 1,53, por lo tanto, aquí veo que K menos 1 sería 2. Ahora vamos a ver. Sec entre 2 y la suma de residuos al cuadrado, que sería entre 97, ¿se acuerdan? Aquí, ¿por qué 2? Porque es K, que son 3 coeficientes, beta 1, beta 2, beta 3, menos 1, me debería llevar a 2. Y aquí sería n menos k, que sería 100 menos 3 coeficientes, serían 97. Entonces 2 y 97, recuérdenlo. Entonces aquí le podría decir a la máquina que me calcule la F. Esto sería ya el inciso E. Y ya con esto terminamos, pues si no ya se extendió este video. La prueba F sería igual a la suma de residuos al cuadrado. No, perdón, sec. Sí dijimos sec, ¿no? Sec entre los números, entre los grados de libertad. Sec entre 2. Y todo eso a su vez dividido entre la suma total de cuadrados. ¿Sí? Suma total de cuadrados. No, suma de residuos al cuadrado entre los grados de libertad. Residuos al cuadrado entre grados de libertad, 97. Y esto me estaría dando el valor de F. Déjame quitar esto y pedirle la prueba F. Vamos a ver si esto se parece. Bueno, ahí está, miren. 414 y acá sería 407, insisto, los decimales desde aquí, ¿no? Que no se están poniendo todos. Pero bueno, en ese sentido ustedes no sabrían eso. Más bien a lo que tendrían que llegar es a exactamente estos valores en cada uno de los elementos. Entonces, bueno, pues creo que con esto ya tenemos... claro, ahorita voy a redactar mejor esto. Pero ya tendríamos quizá muchos de los elementos que hemos aprendido.
y que constituyen la interpretación de un análisis de regresión, no solo visto en R, ya con todos estos dos videos que hemos desarrollado, sino también con el IBIUS, ¿no? Para que todos sepamos hacerlo a través de los dos softwares. Pero bueno, hasta aquí dejamos este video. Muchas gracias por seguirme hasta este punto. Y bueno, creo que con esto ya estaremos preparando muy bien nuestro primer examen parcial. Nos vemos en el siguiente video.